Chin, chin, chin. Ya está. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad, Blanqui? Estamos ya transmitiendo. Gracias, amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Como cada miércoles, aquí nos encontramos en el Museo Regional de Chiapas. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a los que están también de manera presencial, a todo este nutrido público y concurrencia. Gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo desde la sala audiovisual del Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, capital de este estado. Y les recordamos que esta serie de conferencias acompaña a la exposición temporal Bonampak, una historia en construcción que actualmente ustedes pueden visitar. Pueden venir al Museo Regional de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y conocer esta exposición gratuita de acceso al público para que conozcan los misterios de Bonampak. Y esta serie de conferencias que cada miércoles estamos ofreciendo con ustedes, en verdad que nos brindan temas muy interesantes, reflexiones, análisis, y hoy me da muchísimo gusto recibir a un personaje que yo admiro y respeto mucho en su trayectoria, sus conocimientos, en su capital intelectual, y me refiero al maestro Víctor Manuel Ortiz Villarreal, para quien de entrada yo pido un fuerte aplauso. Gracias, estimado Víctor. Víctor nos va a ofrecer un tema muy interesante sobre los glifos, que es un emblema a través del tiempo. El nombre es BPK Lak o Shukalna. Espero haberlo dicho bien. La percepción de los glifos, emblema a través del tiempo. Me voy a permitir leer rápidamente la semblanza del maestro Víctor Ortiz Villarreal. Él nació en la Ciudad de México y llegó a Chiapas después de hacer un trabajo de campo en diferentes partes de la República Mexicana. Estados Unidos también, estuvo en la Unión Americana y Puerto Rico. En esta rica tierra arqueológica ha profundizado en el pensamiento de nuestros antiguos habitantes de esta región. La necesidad, dice su semblanza, de explicarse lo complejo de los calendarios mesoamericanos hizo que entrar en contacto con el enfoque hacia la interpretación de los fenómenos que nos envolvieron durante los últimos meses de 2012, el llamado final del ciclo del calendario maya, para poder correlacionar el calendario que nos rige con los calendarios que funcionaron hace más de 500 años. Produjeron en el arqueólogo Víctor esa inquietud de interiorizar en lo difícil de comprender la interacción de ellos, de cómo se han asimilado los conocimientos occidentales que desde niños aprendemos con los conceptos originarios, que han perdurado y que requieren estudiarse, investigarse, ahondando en su reflexión y entendimiento. Ha participado con pláticas equinocciales recientemente el arqueólogo Víctor, como la participación que tuvo en Tapachula, ¿verdad? En el Covach. Y aquí también en el Planetario, muy cerca del Museo Regional, esas pláticas equinocciales y solsticiales, digamos, ¿no? Solsticiales. Y bueno, de esta manera está incursionando en estos temas tan interesantes. Y hoy, un tema reciente de la literatura arqueológica mexicana, y un tema además, podemos decirlo, apasionante. Víctor, el micrófono es tuyo. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Bien, ahora sí que todo empezó hace 26 años, cuando me incorporé al proyecto Bonampak. Y digamos que poquito antes yo había visto
en los libros, catálogos de glifos, que se usaban claves muy crípticas, por ejemplo, BPK, LAC, pues son claves para describir glifos que proceden de Bonampak o de la Canja y que pues forman el corpus de glifos que están en cada piedra, en cada dintel, en cada escultura, en vasitos tipo códice, en todos lados donde haya algún tipo de escritura, pues va a aparecer un glifo con su clave. La cuestión con Bonampak y la Canja es que teníamos que generar oficios, tarjetas de presentación. Me tocó la época en que después de las vacas gordas teníamos pura vaquita flaca, entonces había que contactar a autoridades de Lina, autoridades del Consejo de Arqueología, Medio Mundo, y pues había que generar un machote de oficio. Y pues escogimos el glifo emblema de Bonampak, el que se conocía hace 26 años, porque la interpretación que se ha hecho en estos últimos 2 décadas, en estas últimas 2 décadas, pues ha sido ahora sí que apabullante. Si no está uno al tanto, no puedes mantener el ritmo de conocimiento. Bueno, esa es la explicación del título nada más, ¿no? Lo que se ha hecho para entender la glífica maya y la escritura maya en general fue con el maya yucateco, que es pues simplemente una variante o una correlación pues del maya que sobrevive, y se utilizó porque pues era como que bueno, eso es lo maya, entonces usemos el maya de Yucatán. Los expertos en este asunto se dieron cuenta que muchas de las estelas, glifos, piedras estaban en Choltí o Chol, y de un tiempo acá, 15, 20 años o un poco más, se ha empezado a emplear el Chol y sus variantes para traducir, en lugar del yucateco, que si bien es similar, pues no es precisamente lo más cercano a lo que se usó para escribir. Es todo un sistema de escritura con más de 500 pequeños glifos, y debemos tener presentes que el origen de las variantes dialectales pues tienen mucho tiempo, 4.000, 5.000 años, y en este caso usar lo que posiblemente se usó, y es una cuestión que ha funcionado para los intérpretes de las lenguas. Tatiana Proskuriakov trabajó mucho tiempo Piedras Negras, Yaxchilán, con la Carnegie Institution. Ella era arquitecto y le dio por la arqueología, totalmente autodidacta. Generó un catálogo enorme de glifos que ella racionalizó y empezó a ver patrones. De ahí ella derivó lo que serían los glifos emblema, aunque no le dio ese nombre, pero dijo, aquí hay toda una serie de cosas que son repetitivas, que deben estar asociadas con por lo menos
el nombre del personaje que está retratado en el monumento. Y ella identificó 7 estelas que fueron construidas o mandadas a construir por 7 diferentes personajes. O sea, ubicó 7 personajes de Piedras Negras. Y eso, más su lógica que iba en contra de su jefe Morley Silvanus, no solo veía dioses o sacerdotes que surgían de la lógica, sino que eran padres, madres, hijos de 7 generaciones. Se puede decir que ella o su mayor contribución al ir a contracorriente de su jefe fue descubrir la verdadera naturaleza literaria e histórica de la escritura jeroglífica. Cada cosa son acontecimientos que sucedieron en algún punto del tiempo. Nacimientos, entronizaciones, muertes, conquistas, etc. La otra persona que yo no sé dónde leí, que es una soberana mentira. Heinrich Berlin y su familia vinieron a México cuando los nazis subieron al poder. Él estudió en la UNAM toda su carrera, estudiante de filosofía, licenciatura, maestría, doctorado, y se interesó en el asunto porque trabajó con los grandes arqueólogos de la época. Por ahí lo que yo leí, que es una soberana mentira, es que él vendía pianos y que por eso llegó a todos los rincones de todos lados donde había un piano, en las haciendas ricas y todo eso en Yucatán. Pero independientemente de que eso pueda ser posible o no, él estudió y le dio por la arqueología y descubrió patrones y les llamó glifos emblema. O sea que ambos, Proskubiakov y Berlin, son, digamos, los descubridores de toda esta relación de glifos con sus partículas muy particulares. Un glifo emblema está formado por 3 o más elementos, 2 prefijos constantes que significan Kuhul Ahau, o como se pronuncia actualmente, Señor de, Divino Señor de, y una partícula principal que varía según el lugar geográfico y lo que se ha descubierto después, el personaje del que se está hablando, que es algo que Berlin intuyó en sus escritos, porque decía: ¿por qué hay 2 glifos emblema para Yaxchilán? Unos están asociados a pájaro y otros están asociados a jaguar, a escudo, perdón. Pues sí, era pájaro jaguar, escudo jaguar y toda su secuencia dinástica que él en ese momento desconocía. Eso se lo debemos a otro personaje que es Peter Matthews y todos los que han seguido el tiempo. Pero ya Berlin intuía que esto era una cuestión de cierta lógica, la combinación del glifo emblema con otro pequeño glifo que significaba el nombre del personaje. O sea, el sagrado señor del lugar, cuyo nombre es tal. A partir de los descubrimientos de Berlin, la percepción de la temática que involucra los glifos emblema ha cambiado. Desde la simple acción de nombrar asentamientos específicos
hasta la actual tendencia de ubicar e identificar territorios o unidades políticas. Un glifo emblema no solamente se refiere a un personaje, es el lugar en donde vive o el lugar en donde él gobierna, su territorio, por así decirlo. El mismo Berlin menciona: todavía nos es desconocido el significado de estos emblemas. De todas maneras, parecen referirse a algo estrechamente vinculado con cada lugar. Podría tratarse del nombre mismo de cada localidad, de una deidad tutelar o chulel, o de una dinastía. O sea, esto lo lanza casi como una hipótesis de trabajo allá por los fines de los mediados de los 50, porque su artículo está publicado hasta el 58. Y esto implica algo más que variaciones en la percepción, o sea, nuestra percepción. Yo conocí el grifo emblema más sencillo de Bonaparte, que era el que se le llama Aké, que es como la traducción del lugar. Y el más reciente es que se descubrió, bueno, el descubrimiento más reciente sería Xucalná, como nombre del territorio, que ahora corresponde a Bonaparte y la Canja, y todo el territorio que esto implica. Ello nos hace referencia a rediseñar la iconografía asociada a la sucesión gubernamental en la configuración de glifos, emblemas específicos de una unidad política al cambiar gobernantes. O sea, cada glifo emblema cambia cuando cambia el gobernante, lo cual es lógico si está, por ejemplo, un pájaro jaguar y luego sucede un escudo jaguar, pues ahora se llama tal. Y como trae la fecha, pues se obtiene que ese pájaro jaguar es de X fecha. O el chamuano, como se llamen los de Bonaparte y la Canja, que ahorita los vamos a revisar. Bien, el proceso de interpretación ha contribuido a definir con mucha más precisión la epigrafía, actualmente con un fuerte sesgo muy eurocéntrico. Eso es lo que yo pienso al comparar la dinámica sociopolítica de los estados fragmentarios mayas con feudos centroeuropeos. Casi el libro de Simón Martín y de un par de rusos toman muy como modelo los feudos europeos para describir lo que sucedía acá. En términos políticos puede ser algo muy similar, pero en términos geográficos es algo totalmente diferente. Por lo menos es lo que yo pienso. Por eso hay que recurrir a epigrafistas mexicanos, porque ellos tienen otra idea. Pero los que publican son los europeos y los norteamericanos, entonces hay que leer de todo para poder llegar a conclusiones. Bien, los elementos según Berlin. Del catálogo de Thomson, que fue quien catalogó cuando Glifo conoció con cierta similitud y orden, el alemán Heinrich Berlin reconoció una serie de glifos que denominó glifos emblema por tres componentes: un prefijo que se compone del 36 al 40 del catálogo de Thomson, un sufijo que sería el equivalente al Thomson 168 y un signo principal, el cual varía según monumentos y los sitios. Los glifos emblema pueden ser toponímicos, nombre de parajes o lugares, pueden ser religiosos o dinásticos en cuanto a nombres de familia.
Peter Matthews, por su parte, definió el prefijo como Cujul o divino, por lo cual se lee esto como Señor divino de. Y otros de los que contribuyeron, Floyd Lounsbury, se sabe que el sufijo, gracias a él se sabe que el sufijo T 168 se lee como Ahau o Señor. Por lo tanto, ya hay una explicación más rica para lo que sería un glifo emblema. Este título casi siempre forma parte de la secuencia nominal del gobernante maya y permite utilizar la divinización del mismo gobernante, según Houston y Stewart. ¿Qué contiene un glifo emblema? Bueno, creo que esto ya lo vimos. Perdón. Nos vamos directamente a Bonampak y su territorio. La línea de tiempo, según la escribió Peter Matthews, el más lejano en tiempo sería Yahau Chanmuan I. Él lo pone al equivalente del año 600, que sería 9, 8, 6, 13, 17. Y Ahnal, Achchantok, Ichim, Winikatok, Ichinki, Balam, así nomás, Yahaute, Kinish Chanchi, Sah, Telech, que eso es el señor Lagartija de la Caja, padre del señor Yahau Chanmuan II, gobernante de Bonampak y anexas. Entonces, como podrán ver, este es un resumen de muchas lecturas. Tiene uno la obligación de leer, si no te quedas pero volando. La ocurrencia del glifo emblema dentro de Bonampak, o sea, dentro, en qué piedras labradas, en qué dinteles, son muy poquitas porque los monumentos que están esculpidos, pues hay unos que están en blanco que nunca fueron terminados o ni siquiera comenzados. Entonces tenemos la piedra labrada 2 en la posición H1, una fecha 99000 que corresponde al 9 de mayo del 613. Dintel 3 que corresponde al primer Chanmuan o Chanmuan I, 915-9314, septiembre del 740. Y las estelas erigidas por Chanmuan II, que serían la 1, la 3 y la 2, que nos señalan la 1 y la 3, 2 fechas iguales, y la 2 una fecha diferente, según Matthews. Aquí el asunto es que es al revés, pero esa es una discusión personal, porque la estela 2 narran la toma del poder de Chanmuan y al mismo tiempo su casamiento. La estela 3 es la derrota de un señor de por ahí del área, algo así como 5 años después. Y la estela 1 también es una cuestión de la celebración de su primer periodo de 5 años como gobernante. O sea, la cronología se bautizaron tal y como fueron siendo descubiertas. Lo más lógico sería la 1, la 2 y la 3 en función de la fecha, pero eso significa que primero vieron la 1 por el tamañote, son casi 5 metros de piedra, rota y todo, pero ahí estaba. Y ya cuando se excavó,
se empezaron a descubrir la 3 primero y luego la 2. Entonces, esto va ligado con el proceso de excavación de un lugar. Ocurrencia del glifo fuera de Bonampak. Aquí para mí es una gran pena que, siendo el área concesiones de madera a fines del siglo XIX, la gente que andaba por ahí tenía las herramientas para cortar la piedra. Entonces, paneles de procedencia desconocida, pero que al revisar el contenido glífico, esto es de por ahí, porque menciona sitios Lacanjá, Bonampak, Sacsí, que ahorita hay toda una discusión dónde es Sacsí, si en uno, yo les llamo Sacsí 1 y Sacsí 2, que posiblemente es un territorio que se llamaba Sacsí, con varias ciudades, pero ese es otro rollo, no me distraigo. En todos estos lugares hay fechas que se pueden leer bastante bien. El dintel 1, que no es dintel 1, es un panel que no tiene el espacio de sujeción de un dintel. Un dintel va arriba de una entrada y requiere pues el espacio libre para que tiene el grabado y dos espacios que son los que se sostienen en los muros para que esto quede pues ahora sí que sostenido y después se le puede desplantar un muro o lo que sea en el techo. Entonces es la discusión si es dintel o es panel, y por sus características pues yo digo que es un panel que corresponde al papá de Chanuán para la fecha 746 o 9-15-15-00, que sería la fecha en cuenta larga. Es muy críptico, algún día tendríamos que explicar qué es cuenta larga, qué es cuenta corta, y por qué 9 y por qué 0, pero ese es otro cantar. Nuestra área de interés, o por lo menos el área de interés del proyecto Bonampak y Lacanjá, pues es precisamente en donde se localiza. Este es un mapa hecho por Peter Matthews para la fecha en que Chanuán era gobernante, y tenemos aquí, por ejemplo, el área de Lacanjá Bonampak, el área de Yaxchilán, que es sumamente pequeña porque pues, Yaxchilán envuelve a muchos de los territorios aledaños. Hay estelas de Yaxchilán hasta por allá por Tenán, Rosario, que está, pues digamos que lejecitos, ¿no? En donde él plantó, bueno, un pájaro jaguar plantó una estela diciendo esto es mío. ¿Por qué? Porque tal vez producían alguna cosa. Todo es cuestión de reclamo de territorio. Las estelas casi para mí son... ¿Está bien, señorita? Casi como mojoneras que definen territorios para una época específica. Aquí un acercamiento para que se vea más o menos la localización de los lugares: Bonampak, Lacanjá, el sitio Maotzlay, algunos de los sitios que el proyecto Bonampak ha ubicado en función de los trabajos de Franz Blom y otros que aún están por ahí, pero que no hemos
podido llegar. Por ejemplo, el sitio de Sendales, que sería este. Hay indicios de más o menos dónde es, pero pues se requiere una buena lana para hacer eso. Y ahorita las condiciones de línea no nos permiten ni siquiera salir a la esquina. En fin, hay toda una serie de asentamientos que nos confirman un poco la idea de que en realidad Xucana sería un territorio hacia fines de la época de este señor Chanuán II, que fue el que consolidó la corta dinastía. Es una dinastía de solo, por lo menos 2 personas, y tal vez los padres o sea, los abuelos del Chanuán. Esta es la conclusión a la que se llegó en el trabajo de Alejandro y sus colaboradores. A todos los sitios que sí conocemos se les hizo un círculo para más o menos decir, bueno, su área es más o menos esto, traslapa con tal, y todos estos sitios son pues a los que hemos podido llegar. El más lejano, Saxil, pues tal vez sería como que un territorio aparte, no necesariamente el territorio de Bonampak, pero bueno, esa es una segunda etapa de trabajo. Lo importante es que, bien, este está repetido, es el de Matthews, con toda una serie de glifos procedentes de estos sitios, y se puede ver la similitud y las diferencias entre las distintas maneras de escribir un glifo, que es en función de quien lo haya mandado a hacer. Esta es una piedra interesante porque, si bien está separada en por lo menos 2 partes, es una piedra que en algún momento estuvo junta, un mismo monumento que fue cortado con sierra. Un pedazo lo mandaron a Denver y otro pedazo a Bruselas, posiblemente bajo pedido, o el coleccionista de un lado dijo, a ver, no, yo no quiero los 2, nomás uno, y se vendió el otro cacho. Pero nos narra la historia de un personaje del perro blanco y un personaje de Bonaparte. Estaban en broncas. Ahí está toda la definición. Es el inicio de un conflicto en 641, aunque sus orígenes más cercanos se remontan a febrero del 636, cuando un gobernante de Saxí llamado Cachanté, quien aparentemente sobrevivió a su captura por parte de Piedras Negras, un sitio mayor que ahora está en Guatemala. O sea, es toda una narrativa que involucra por lo menos a 3 lugares. ¿Y cómo se sabe? Porque pues ya se identificaron esos 3 lugares. Este es un dibujo de Alexander Safronov, un ruso que sigue la escuela de Morozov, que es el señor a quien se le debe mucho la interpretación glífica actual, y que ahora nos permite pues tener una idea más exacta de qué dice eso. Es una piedra que tiene fechas, que tiene nombres y que tiene acontecimientos, y que desgraciadamente está separada
Para mí que todavía le falta otro pedazo. Los paneles son piedras muy grandes. Y es que pueden haber sido 3, o sea que le falta la de este lado, que sería otras 2 filas glíficas, que sería la conclusión de todo pues lo que discute la piedra, ¿no? Aunque aquí la crónica termina el 21 de abril del mismo año, que sería pues el último que está mencionado, 741. O sea, pues son 20 años de narración. Claro que hay que leer a Safronov y a los otros 2 rusos para poder entender. Ahorita mi capacidad llega a interpretar glifos, emblemas y fechas. Necesitas muy buena memoria y muy buena vista para poder interpretar glifos. Por eso no muchos le entramos. La piedra tallada de Bonampak. Esta es interesante. Es una descripción de Alejandro Cheseña en su libro del 2015, en donde 3 personajes, uno de ellos sería el primero, que es del lugar del murciélago, o sea, la canja, dándole la banda. Esta banda es posiblemente de papel, de corteza de árbol, y tiene las insignias de poder. O sea, el cuate este, a pesar de que ya está en el trono, lo están haciendo gobernante, y pues para eso necesita su banda craneal, que es lo que el primer personaje le está ahora sí que ofreciendo. Es la piedra tallada 1 de Bonampak. Requerimos un museo de sitio para poder admirar esto, porque estas están en la bodega, de lo contrario se las llevan. Bien, lo bueno es que pues ya hay gente que se preocupa en describir qué significa todo esto. Esto sería el glifo emblema de Bonampak. Recibe durante su instalación la cinta sagrada o la investidura de gobernante. La piedra 2 es otro señor vestido de mujer, como la diosa de la luna, hasta con su conejito. De acuerdo a Peter Viro, que yo no sé si es holandés o es ruso o de por ahí, dedicado por Yahao Chanwan I, alrededor del 605. Va junto con el Dintel 4, que está en la segunda parte de la Acrópolis de Bonampak. Son los únicos monumentos de este gobernante, el cual se entronizó en 986-13-17 y murió en 988-12-2. Este gobernante fue hijo del gobernante de Aké. Aké es un sitio que no sabe si es Bonampak o algo que está por ahí cerca. Pero como estamos hablando de un territorio, pues posiblemente corresponda al territorio Aké, en donde se localiza Bonampak. Bien. La piedra 4, que tiene una lectura más completa, también definida por Peter Matthews en su pequeño artículo de allá del 78. Podemos observar a la
persona que asciende al poder y sus patrones de Yaxchilán. O sea, Yaxchilán funcionó como el protector de Bonampak. Había problemas bélicos, después se hicieron amigos y después otra vez se pelearon y se pelearon con Piedras Negras y eran aliados y eran enemigos. Una situación de amor-odio durante varios siglos, hasta que pues se afianzaron lo que serían los lazos de alianza por matrimonio o porque eran parientes. La piedra 5 es otra ceremonia de entronización, sí, supervisada por otro gobernante Yaxchilán, quien hace entrega de la banda craneal, que es precisamente lo que tiene aquí el Señor, ofreciéndole a este hombre pues los símbolos de poder. Este es el famoso Nodintel de la Canja. Yo le llamo panel 1, que quién sabe dónde estaba y se lo llevaron y apareció en Dumbarton Oaks, Washington. Fue comprado por una coleccionista que después lo donó al Centro de Investigación de Dumbarton Oaks. Aquí se retrata el padre de Chanuán II, Ahsak Telech, retratado en un momento de su entronización que sucedería por allá de 915-15-001. Este personaje y su hijo son los fundadores del efímero linaje de Xucalná. Esa es una hipótesis de trabajo que posiblemente tengamos que trabajar en un futuro no muy lejano, porque la estela 1, que si bien tiene el primer número, pues es más tardía que todos estos monumentos. Retrata a Chanuán II celebrando el 9-17-10-00 el primer final de su Jotun, o sea, 5 años después de haber sido entronizado. En la banda al pie del personaje, que corresponde a esta banda glífica, se puede ver los nombres de su padre, su madre, y al personaje que aparece hasta el final, referido como el heredero de la dinastía formada por su señor padre, que sería la mamá tiene un cráneo, aquí la foto no se ve muy bien, pero bueno, y acá el señor de Bonampak. O sea, hijos, resultados del matrimonio o de hijos de ese padre, de esa pareja. Esto es de acuerdo con Peter Matthews, que es, yo creo, uno de los más claros en cuanto a descripción iconográfica. Por último, las referencias, no le puse fecha porque son muchos libros. Yo usé, de Peter Matthews usé como 4. Si alguien quiere las referencias reales, con mucho gusto se las paso. Archivo del proyecto Bonampak Lacaján, reportes, fotos, videos, comunicaciones personales. Es la base de toda esta investigación. Después ya vienen en más o menos orden: Peter Biro, Dimitri Beliaev, Claudia Brittenham, Simón Martin, Peter Matthews, Alexander Safronov, Alejandro Cheseña y Alejandro Tokovinini. Rusos, centroeuropeos,
holandeses que han tenido a bien tener acceso a piedras del área en colecciones particulares o en museos europeos. Yo quisiera ir a Bélgica nada más por ver una de las estelas de la Canja, que está completita. Entonces hay que ahorrar una lana y aunque sea en barco, ¿no? Lo más barato. Pero bueno, con eso creo que finalizo. No puse mi correo electrónico y mis referencias, pero con mucho gusto se las pasamos.